el tema de hoy va a ser un tema apasionante, sobre todo en estos momentos. Así que los dejo con Mónica para que continúe presentando los conferencistas. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, entonces tenemos a Gastronómica. Nacional Gastronómica es una unión de personas que comparten la creencia de que la alimentación es un elemento de conciencia. Creo que ahí coincidimos muchos, generador de vida saludable y de relaciones sanas con nuestro entorno familiar, social y ambiental. Nacional Gastronómica nace como un sueño de dos personas que están aquí en este momento acompañándonos. Son Francisco Pinzón y Ricardo Palacios. Los conozco desde hace tiempo y sé lo talentosos que son y lo comprometidos que están con este tema. Francisco es un chef con amplia experiencia en restaurantes, en centros de producción y procesos de cook and chill. Es especialista en equipos de alta tecnología para cocinas profesionales y es una persona apasionada por la comida tradicional, basada principalmente en ingredientes locales y que ve la comida como un acto político, así lo define Francisco. Ricardo es ingeniero de profesión con una experiencia en estrategia, planeación y comercialización de soluciones tecnológicas, que tenía la cocina como un hobby y ahora como parte de su propósito de vida, y quien ha venido integrando al mundo de la gastronomía y la alimentación. Su experiencia profesional en procesos empresariales y tiene experiencia profesional en procesos empresariales y de desarrollo de conocimiento. Entonces, a los dos, bienvenidos, qué rico que estén aquí. Y bueno, tienen la palabra entonces. Por favor, deshabilitan su micrófono y comenzamos. Nacional Gastronómica es un sueño de dos personas. Ya hizo una breve presentación de nosotros. Sin embargo, quiero ahondar un poco más en la mía, porque, pues como ustedes vieron en la presentación, que lo mencionó, yo soy ingeniero de profesión y mi experiencia más amplia ha estado alrededor del mundo tecnológico. Entonces, probablemente ustedes se están preguntando, yo, un ingeniero, ¿cómo encajo en este sueño? Pues aparte de que me gusta la cocina y que cada vez he venido tomando más conciencia sobre el impacto que tiene el proceso de alimentación en las personas y en las sociedades, también es porque en los 2 últimos años que he estado en este proyecto he visto cómo la gastronomía, igual que otras ciencias y otras artes de la humanidad, no se escapa a la filosofía que envuelve el campo de la ingeniería, que es la de, valga la redundancia, ingeniar y sincronizar elementos, procesos y mecanismos para resolver problemas. Y aquí quiero, digamos, enlazar esta afirmación con el siguiente tema. Mónica, por favor, si quieres, vamos a la transparencia de cómo llegamos a nuestra realidad actual. A esta realidad que nos ha llevado a plantear la gastronomía y todo lo relacionado con la alimentación y la comida como un elemento más de la conciencia del ser. Planteamiento que nos lleva a integrarnos como con proyectos como Pivote o Vivir Sanamente. Pero volviendo al cómo llegamos a nuestra realidad, esta historia nace cuando comenzamos a crear un proyecto de gestión de conocimiento en temas gastronómicos y de alimentación. Y partimos tanto del gran conocimiento que tiene Francisco y que había desarrollado durante muchos años, como de ciertos paralelos que empezamos a hacer con el mundo de la ingeniería. Además, tomamos en cuenta la tendencia, o mejor la proliferación que había y que aún hay de dietas y teorías sobre formas de alimentación enfocadas a prevenir la obesidad, a lucir una mejor forma corporal, a mejorar la condición física, y comenzamos a trabajar en un proyecto sobre alimentación saludable. Oiga bien las palabras, alimentación saludable, que no buscaba entregar o comercializar una dieta específica, sino más bien que fuera una guía para las personas en su alimentación, pero manteniendo su propio criterio. Y en ese momento nos surgió la pregunta de qué es alimentación saludable, y por eso hice énfasis en esas palabras. Realmente desde la perspectiva del ser, ¿qué significa comer o alimentarse de forma saludable? Y esa pregunta en el contexto de una búsqueda de conocimientos más estructurados nos ha llevado a explorar los procesos de alimentación,
tanto desde la perspectiva de la responsabilidad individual como desde la perspectiva de la responsabilidad y el desarrollo social. Y eso nos lleva a esta charla en la que más que compartir X o Y conocimientos específicos, buscamos una creación de conciencia en el marco que mencioné antes de responsabilidad individual y social, sumado aún más a la situación actual que estamos viviendo como resultado de esta pandemia del COVID-19. Entonces, Mónica, por favor, la siguiente transparencia. Les queremos presentar un poco nuestra visión del proceso de alimentación, visto como un proceso que todos los seres humanos necesitamos para vivir y que, sumado a otra serie de elementos políticos, económicos y sociales, ha conllevado a la desafortunada creación de dos grupos. Un grupo de personas para quienes comer es un tema de supervivencia diaria, y otro grupo, dentro de los que seguramente estamos la mayoría de nosotros, para quienes en mayor o menor medida y con ciertas excepciones, el comer es un medio para poder hacer otras actividades que se consideran indispensables para nuestras vidas, como trabajar, estudiar, hacer deporte, socializar. Para el primer grupo, que desafortunadamente en el mundo es más numeroso de lo que somos conscientes, la carencia constante de alimentos es parte de su vida rutinaria, de su vida diaria, y por ende, en esos casos, alimentarse es una acción que permite sobrevivir cada día, que permite subsistir, o quizás mejor dicho y más crudo, que permite no morir. Este es un grupo donde, por su condición de carencia permanente, la calidad de la poca alimentación que pueden consumir debería tener una relevancia mucho mayor. Pero bueno, esa es otra discusión y nos da tema para otra charla. Claramente la disertación que estamos planteando con esta paradoja de esta conferencia no está dirigida a ese grupo poblacional. Para el segundo grupo, dentro de su vida cotidiana y rutinaria, la alimentación pues, se ha convertido en una parte casi inconsciente de sus vidas. El acceso en mayor o menor medida a un desayuno, a un almuerzo, a una cena, a una merienda, se da casi por descontado. Y mientras la calidad de estos alimentos se tiende a asociar con el nivel económico de las personas, lo cual de nuevo no es estrictamente cierto, pero aquí el punto es que en general y en tiempos normales el proceso de alimentación se ha vuelto un proceso inconsciente. Y por eso queremos enfatizar la necesidad de hacer un cambio, la necesidad de hacernos conscientes del acto que significa alimentarse, la necesidad de entender la alimentación como un elemento más de la conciencia del ser individual, del ser social. Ahora, digamos que este comportamiento del segundo grupo con respecto al proceso de la alimentación, de no estar conscientes, de ser muy inconsciente, se da en situaciones normales. Pero en situaciones de crisis colectivas como la que vivimos actualmente, por la pandemia del COVID-19, las personas tendemos a volver a nuestra naturaleza básica, a nuestra naturaleza primaria. Y en primera instancia damos mayor relevancia a nuestras necesidades fisiológicas y de seguridad, que para los que lo conocen son los dos primeros niveles de la pirámide de Maslow, dentro de las cuales están la alimentación en el primer nivel, en el nivel fisiológico, y el temor por la indisponibilidad de recursos, que está en el segundo nivel, el nivel de la seguridad. Entonces, una crisis como la actual nos recuerda un miedo básico, un miedo a no poder alimentarnos, y eso nos lleva a una situación, guardadas las proporciones, similar a la del primer grupo que hablábamos al comienzo, donde el comer es una cuestión de supervivencia. Y esto es justamente lo que nos lleva a plantear nuestra paradoja. Y pasamos, Mónica, por favor, a la siguiente transparencia, que es la abundancia en la escasez. Y es que como empezamos a movernos desde la inconsciencia, desde el miedo a la carencia,
Esto es justamente lo que crea la tendencia a comprar alimentos masivamente, que finalmente se traduce en una abundancia inmediata, que lo que busca es, a su vez, prever una potencial escasez futura. Muchas veces, si no en todas, pasando por alto las necesidades de otros miembros de la sociedad. Es decir, un escenario en donde cada individuo tiende a pensar únicamente en sí mismo y en su familia. Pero digamos que esta tendencia de abundancia en la compra no es mala per se. El problema es que esta abundancia en la compra puede crear dos efectos potenciales, como vemos ahí en la transparencia: una escasez inducida y un desperdicio de alimentos. La escasez inducida se puede dar porque la agricultura y el aparato productivo vienen funcionando para satisfacer las necesidades y el consumo normal de las personas en una distribución alineada, probablemente no equitativa, pero alineada en la mayoría de los casos por un nivel económico de las personas. Sin embargo, ahora que estamos respondiendo a una crisis, las personas con mayores posibilidades compran alimentos masivamente, rompiendo esta distribución y generando una escasez focalizada en las personas con menores posibilidades. Es decir, fíjense que esto es lo que llamamos antes una escasez inducida, porque no es real. Ahora, ¿cuál es la conciencia que debemos adquirir sobre esta situación? Uno, es que estamos dejando desprotegidas a las poblaciones más vulnerables, y dos, que en caso de mantener esta situación durante un tiempo prolongado, se generarán malestares sociales que al final, todos sabemos, son caldo de cultivo para desórdenes y problemas de orden público, robos y saqueos generalizados. El otro efecto que mencionamos es el del potencial desperdicio de alimentos, que ven en la transparencia. Y en esto los invitamos a que piensen que en los hogares en general, en lo que a alimentos se refiere, normalmente las casas, las familias, las personas, estamos acostumbradas a manejar inventarios diarios o semanales de productos perecederos y probablemente semanales o mensuales de productos no perecederos. En una situación de crisis como la que nos lleva a la actual cuarentena obligatoria, es una verdad, yo diría que incontrovertible, que tenemos un mayor consumo en casa. Y esto se da porque en la vida cotidiana, sin crisis, es poco probable que todos los miembros de la familia coman todos los días todos sus alimentos en casa: desayuno, almuerzo, cena, meriendas, lo cual seguramente plantea un escenario de desconocimiento sobre cuánta comida se debe comprar, sobre cuánta comida se debe preparar, y por ende aumenta la probabilidad de generar desperdicios en mayor cantidad, ya sea por comida que nunca se preparó y se dañó o se venció, o por comida que se preparó en exceso. Por esta razón es que nosotros estamos planteando y estamos tratando de crear conciencia sobre esta paradoja que se genera cuando, en momentos de crisis como la actual, lo lógico sería racionar los alimentos en lo individual para garantizar un bien colectivo y un mayor tiempo de subsistencia colectiva. Sin embargo, en un gran conjunto poblacional, desde el punto de vista de la comida, esto se vuelve un periodo de abundancia relativa que se refleja en inventarios excesivos y de desperdicio. Y de ahí la paradoja. Y aquí pues cedo la palabra al otro soñador de este grupo, de Nacional Gastronómica, quien va a enfatizar un poco más el aspecto de esta paradoja y llegará al punto de cuál es la conciencia que debemos adquirir en esta crisis y qué deberíamos hacer. Entonces, Pacho. Hola, ¿me escuchan? ¿Se oye? Hola, ¿se oye? Sí. Escucha perfecto, adelante. Vale. Entonces, buenos días y agradecidos por su asistencia. Y retomando ya el discurso como lo venía hablando Ricardo, quiero reflexionar en 3 puntos principales. ¿Por qué estamos acá? ¿Cómo nos con el proyecto Pivote? Básicamente es porque mucha gente se preguntará, bueno, este chef ahí
estará pensando que vamos a hacer una receta, las vamos a hacer, vamos a empezar, ya empezamos a trabajar en unas cápsulas de lo que vamos, sobre los temas que está hablando Ricardo precisamente, pero cómo nos cruzamos con Pivote es finalmente en el tema de la conciencia, ¿sí? Cómo esta crisis del COVID-19 nos puede tomar conciencia como sociedad, como desde familia. Hablaba un poco en mi perfil que desde hace 25 años que cocino, siempre he considerado la cocina como un acto político desde como sociedad, tú como individuo, las decisiones que tomas, tu familia, tu entorno, los productos que comes, y es algo que realmente nos habíamos preguntado mucho hasta hace muy poco. Y ya con esta crisis que estamos viviendo, pues nos hace preguntarlo mucho, mucho más. Entonces, en el tema de la conciencia, el tema de sobreestoquearnos nos puede llevar a cosas que pasan en mi experiencia personal. Lo he visto en negocios de gastronomía, donde se desperdicia un montón de comida. Y bueno, este es otro tema, pero las estadísticas son impresionantes. Más de la mitad de la comida del mundo se desperdicia entre lo que se desperdicia en las plazas de mercado, en el proceso del restaurante. Y, por ejemplo, si ustedes piensan en un buffet de desayunos, que para mí es una cosa que hay que revisar, donde la gente se sirve 2, 3 platos y se come medio, ahí hay un problema. Hacia allá enfocamos este discurso, pero ya en la crisis que estamos viviendo en la casa. ¿Cómo planteamos la paradoja de sobreestoquearnos y después realmente dejar a un montón de gente pronto sin el recurso y por esa misma inconsciencia pronto estar desperdiciando? Es la oportunidad que se nos brinda. Entonces hay varias reflexiones que queremos hacer, digamos, como proyecto. Es cómo optimizar los recursos. Entonces, si yo compro productos perecederos, no perecederos, pues lo mejor es, digamos, medir qué cantidad de personas tengo en mi hogar, cuáles son mis gustos, qué es lo que más me gusta comer o qué es lo que más necesito por determinada condición, si hago mucho deporte, si hay alguien en la familia que tiene una condición de salud especial, realmente qué disposición tengo para cocinar. O sea, no, yo soy un convencido de que todos podemos cocinar. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta tanto, entonces podemos explorar este aspecto de nuestra personalidad y cómo involucramos a nuestra familia, que es una cosa que, digamos, en nuestra realidad en Colombia precisamente podemos aprovechar para trabajar un poco en el tejido social, en el tejido familiar. Si tú involucras a los niños en remojar la avena, en hacer una leche vegetal, en hacer las preparaciones que hagan, que yo lo he visto en los talleres que dictamos en otros temas, puede ser una oportunidad gigante para reforzar nuestros lazos y para reforzar un tejido familiar y social que realmente es pienso yo, es una de las bases de grandes problemas que tenemos como sociedad. Y asimismo, hacer conciencia de qué es lo que es saludable un poco. Es la pregunta, me devuelvo un poco a lo que planteaba Ricardo y que fue lo que nos unió con Pivote hace unos meses, fue como, ¿realmente qué es saludable? No siempre saludable significa que ser sano 100%, porque si tú de pronto comes un chocolate diario a la noche, eso tenemos la idea de que, o la certeza de que hay un enemigo público en la nutrición, que es el exceso de azúcar, el exceso de grasa, pero una indulgencia diaria, una indulgencia semanal es saludable. Es saludable. Entonces, tener todos estos aspectos de lo que implica la alimentación, reunir todos estos aspectos, como lo decía Ricardo,
desde la paradoja de sobreestoquearnos, de tener una abundancia, digamos, efímera o temporal en nuestra casa porque llevamos 6 o 10 días de confinamiento, pero qué tal que esto se nos alargue 4, 5, 6 meses. ¿Cómo es un poco el objetivo de esta charla? Es un poco que nos vayamos preguntando cómo sería para el futuro si esto se haga y ya definitivamente cuando pase, cómo nos permite la oportunidad de repensarnos como de repensar, que creo que es la gran oportunidad que nos da esta crisis, de repensarnos en nuestra relación con el alimento y con las decisiones que tomamos con respecto a nuestra alimentación, del rol que tenemos de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro entorno familiar, el impacto que generamos tanto socialmente, medioambientalmente, de acuerdo a las decisiones que tomamos como personas y como sociedad con respecto a nuestra alimentación. Es un poco las reflexiones que queremos dejar en esta charla. Ya para próximas ocasiones vamos a empezar a ahondar porque hay muchísimos temas en los que, muchísimas aristas que se desprenden desde la alimentación y ese es el principal objetivo, digamos, de este conversatorio, de esta conferencia, es que se vayan planteando las principales reflexiones y las principales oportunidades que nos da esta crisis con respecto a las decisiones que tomamos frente a la alimentación, frente a quién produce los alimentos, frente a los intermediarios, frente a los modos de producción, ¿sí? Los modos de producción de cada alimento, la industria alimentaria, lo que nos han vendido durante 30 o 40 años de qué es lo que significa diferentes mitos como, bueno, el desayuno es la comida más importante del día, realmente lo es, el excesivo consumo de azúcar, como 5 de las principales enfermedades que son diabetes, obesidad, hipertensión, cardiopatías, neuropatías, estas 5 van directamente relacionadas con la manera en la que nos alimentamos. Asimismo como las causas, asimismo las podemos revertir. Entonces vamos un poco a cuestionar la industria farmacéutica, ¿sí? Si realmente yo necesito la pastilla de la hipertensión teniendo 42 años o 43 todos los días, cuando realmente puedo trabajar en decisiones de nutrición que me hacen quitar la pastilla, por ejemplo, entre tantos ejemplos. Entonces, bueno, pues yo agradezco mucho este espacio. Espero que haya sido útil sobre todo para plantear estas reflexiones a nivel individual, el entorno familiar, ya que estamos confinados y de pronto se alarga esto un poco más, y cómo tenemos una gran oportunidad como sociedad para replantearnos la manera en la que consumimos, nos alimentamos y cómo podemos ir hacia adelante siendo un poco o mucho más conscientes de estas decisiones. ¿Vale? No sé si Ricardo quiera agregar algo. Bueno, Ricardo y Pacho, mil gracias. No sé, Ricardo, Guillermo, si tú quieres concluirnos algunos aspectos importantes de este encuentro. Hay 2 cosas que yo quiero destacar. Primero, el volver nuevamente a la famosa pirámide de Maslow. Me encantó ese ejemplo porque nosotros nos olvidamos de esos principios básicos de evolución del ser humano hasta llegar a la espiritualidad y empezamos a vibrar exclusivamente en la supervivencia y es fundamental en este momento esa pirámide para saber cómo podemos crecer adelante. Y lo de repensar el sistema, como estamos alimentándonos, y hablo de sistema porque es que es todo integrado, el cocinar con los hijos, el cocinar con la familia, así no sepan, el compartir, el hacer, el picar, montones de cosas, hace que se pueda comer
con gusto, y comer con gusto hace que lo que Pacho llama indulgencias, pues pueda ser muy positivo y no negativo. Y mil gracias a los dos por esta presentación. Muchas gracias a los dos, muchas gracias Guillermo. No sé si hay preguntas que estamos realizando en el chat, pero no vemos ninguna. Agradecimientos a Francisco y a Ricardo por el tema, de parte de Marta, de Ana Castro, de Miriam, de Mauricio Forero, de Rocío. Bueno, muchas gracias a los dos. Esperemos a ver si hay un momentico, a ver si hay alguna otra pregunta. Paola, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces no hay más preguntas. Los dejamos entonces con los datos de contacto de Vivir Sanamente, colectivosanamente@gmail.com, somospivote.com, y también los invitamos a que nos sigan en Instagram en Somos Pivote. Nos pueden escribir, no sé, Ricardo y Pacho, si quieren dejar en el chat, por favor, sus contactos. Igual vamos a retomar esta charla para desarrollar todo lo que tienen para contarnos, pero si quieren dejar sus datos en el chat, bienvenidos. A todos un muy feliz día. Mañana tenemos el ciclo de meditación Happy Tree con Mónica Andrade. Va a estar muy interesante, así que conéctense nuevamente con nosotros a las 11 de la mañana y esperamos que tengan un bonito día. No olviden pensar bonito y permanecer contentos. Un abrazo para todos. Gracias.